Ahí sí. Entonces, cada vez que pasa A, tenemos que contabilizarlo de cierta manera. Cada vez que pasa B, tenemos que contabilizarlo de cierta manera. ¿Ya? Entonces, para que eso sea lo más estandarizado posible, además, nosotros queremos que la persona que está interpretando la información sepa lo más fiablemente posible, lo más fidedignamente posible, lo que está pasando en la empresa. ¿Ya? Y para eso, nosotros ya hemos visto mucha materia, ustedes ya tienen un bagaje bastante amplio de introducción a la contabilidad, entendieron a grandes rasgos cómo va a ser la contabilidad financiera, y ahora estamos entrando en el área chica que le llamo yo, que significa entender, entender un poco el cómo se tienen que contabilizar las cosas que son menos frecuentes, un poco menos comunes o cosas más raras ligeramente, ¿ya? Para eso, nosotros hemos visto hasta ahora nosotros vimos, primero hicimos un pequeño repaso en donde logramos interpretar IFRS a grandes rasgos. Después nosotros tuvimos una mega gran unidad que se llama valor razonable. Y esta mega unidad nos dijo, miren, de ahora en adelante, el espíritu de contabilizar los activos no corrientes es que sean bajo su valor fiable lo más posible. Y para eso nosotros vimos que existen dos métodos, que es el método del costo y el método del valor razonable, para principalmente tres activos, que son PPE, propiedades de inversión, activo intangible. Y por último, nosotros vimos hasta ahora una unidad que es de apoyo, de soporte para las demás, que se llama matemática financiera. ¿Por qué es de soporte para las demás? Porque nosotros ya vimos que a nivel de contabilización, nosotros sabemos que a nivel de periodos distintos en el tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente decir, miren, si esto está en un distinto periodo de tiempo, yo los quiero unificar y el valor es diferente. O sea, ahí aprendimos a que el valor del dinero en el tiempo va variando de acuerdo a la temporalidad en la que se encuentre el flujo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es lo que hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Primero, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo se financian las empresas? Si una empresa requiere dinero, ¿qué es lo que hace? Habían dicho control ejercicio, ¿será la misma metodología de control ejercicio? Sí, será la misma, perdón, no, perdón, Fernando. Sí, Maximiliano, dígame. ¿Cómo se puede ¿Pide financiar una préstamos? empresa? ¿Mm? ¿Pide ¿Qué cosa? préstamos? Exactamente. De hecho, eso que usted me dice es justamente lo que yo esperaría que ustedes me dijeran, que está perfecto. Una empresa va y pide un crédito para poder financiar sus activos. Puede ser activo corriente, puede ser un activo no corriente, etcétera, etcétera. Pero miren lo que va a pasar. A nivel de monto, de cantidad de dinero, los principales créditos son para largo plazo. En plata, no digo en cantidad de créditos, se dan muchos más créditos chiquititos, cortos, pero cuando uno tiene un crédito de largo plazo son los principales deudas, como los créditos hipotecarios. Y miren lo que va a empezar a pasar, lo que pasó en el mercado. Si nosotros tenemos un crédito de largo plazo para financiar un activo de largo plazo, empezaron a surgir algunas cosas. Miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si una empresa dice, ¿sabes qué? Yo no quiero comprar esta oficina, pero sí quiero arrendarla a largo plazo? Ojo con eso. Si uno arrienda algo a largo plazo, ¿cómo contabilizaba eso? Uno tenía que contabilizarlo. Si uno tenía un contrato de arriendo, ¿cómo se contabilizaba? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda o no?
Cuando uno tenía un contrato de arriendo y llegaba a fin de mes, tenía que hacer el asiento que todos sabemos, gasto por arriendo, contra, arriendo por pagar, si es que quedó pendiente, o contra efectivo, si es que lo estoy pagando. Pero al momento de firmar el contrato de arriendo, ¿uno reconocía esa deuda en los pasivos? ¿Uno reconocía ese activo, algún activo, o no? ¿Se acuerdan o no? ¿O no? Nosotros, hasta introducción a la contabilidad, no veíamos nada relacionado con eso. Simplemente uno decía, ah, firmamos un contrato de arriendo, un contrato de arriendo, listo. No aparecía nunca como deuda. Por eso, cuando se juntaron todas las personas de IFRS, empezaron y dijeron, estimados, si es que los contratos de arriendo cumplen ciertas características, solo en ciertos casos, van a tener que registrar, contabilizar ese pasivo, esa deuda. Porque, ¿qué pasa si ustedes ven un estado financiero y no aparece arriendo por pagar, no aparece en ninguna parte? Pues hasta ahora nunca lo hemos visto. Pero ¿qué pasa si la empresa tiene muchísimos de esos? ¿Ustedes creen que eso será relevante o no? ¿Sí o no? Pues díganme algo. ¿O no? Sí, sí son hartos, sí. Exactamente, es extremadamente relevante. Especialmente porque cuando uno tiene en una organización, compra muchos activos, o más que comprar, utiliza muchos activos con arriendo, a través de arriendo utiliza muchos activos, uno podría decir, oye, pero mira, esta empresa no tiene ningún activo. No tiene activo. Podría pasar. Incluso les voy a dar un ejemplo que aparece en las PPT de una empresa chilena que es tremendamente grande, en donde no es dueña legalmente hablando de casi ningún activo, porque todos los arrienda. Y el hecho que se arrienden, dígame, Maximiliano. Profe, ¿usted no me hizo leer una lectura de algo parecido a esto? Que me acuerdo de un caso como de unos aviones que arrendaban. Eso, ese es el de arrendamiento, el de leasing. Ay, ay. Sí, pues exactamente, pues exactamente. Entonces ahí nosotros ahora vamos a empezar a vender y decir, oye, chuta, o sea, esta cuestión de cómo nos financiamos nos revolucionó totalmente la forma de registrar. ¿Se acuerdan cuando vimos los estados financieros de la UAI? Sí, ¿Y qué? ¿Se acuerdan que yo les dije, miren, apareció de un periodo a otro algo? ¿Se acuerdan lo que era o no? El derecho. Sí. ¿Se acuerdan que era un activo por derecho en uso? sí. ¿Eso por qué era? Por esto. Porque la norma en 2017 cambió. Porque históricamente cualquier arriendo, y por eso es tan importante, por favor les pido que me sigan, me interrumpan si es que algo no se entiende, por eso estoy tratando de avanzar un poquito más despacio, cualquier arriendo uno no lo contabilizaba. La Adolfo Ibáñez arrendaba, tiene con contratos de arriendo de largo plazo, es decir, leasing, prácticamente todos los edificios de la U. Y eso no aparecía en ninguna parte. Eso activo en leasing o activo por derecho en uso no aparecía. Y tampoco aparecía ese compromiso de pago futuro, pese a que todos los meses tenía que pagar un arriendo, no aparecía, porque la norma no te obligaba a eso. Y el 2017 empezó a ser obligatorio. Y la norma se pronunció así literalmente, sacó un papel, pero que revolucionó casi todos los mercados. Y dijo, compadre, todos los contratos de arriendo con ciertas características los tienen que contabilizar, ese activo que están usando, lo tienen que contabilizar como si fuera un activo de ustedes. Y que se va a llamar activo por derecho en uso. Parte 1. Parte 2 dijo, y todo lo que falte por pagar de ese contrato de arriendo, lo tienen que contabilizar como un pasivo. Y se revolucionó la industria. Yo creo que ha sido de los cambios más drásticos que ha existido en la contabilización de IFRS desde que se creó IFRS. Dígame, Eduardo. ¿Y cómo se llama esa cuenta de pasivo? Leasing por pagar. Allá. Leasing por pagar, exactamente. Está impeque, está súper bien, de hecho me van siguiendo bastante bien. Entonces, esto es, o sea, ustedes saben que yo trato de contarles estas como cuentos, historias para motivarlo, pero
¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Y lo que estamos partiendo. Primero nosotros vamos a ver financiamiento, en donde lo vamos a separar en dos partes. Parte 1. Disculpe, Sí, dígame, disculpe, dígame. ¿podría No, repetir un dígame. poco la idea anterior para escribirla así como ¿Sí? De que que todos los contratos de arriendo? ¿Eso? todos los contratos de arriendo, Maximiliano, que tienen ciertas características, la característica principal, por si me quieren preguntar, así como la fundamental, es que es muy largo plazo. Todo Vale. contrato que tiene ciertas características, Maximiliano, antes no necesitábamos dejar registrado ese activo que utilizábamos, no era necesario contabilizarlo en nuestro estado de situación financiera como un activo. No existía, no estaba. En cambio, la norma ahora nos dice, si el arriendo es suficientemente largo, de X cantidad de periodos, etcétera, etcétera, más otras características más que ya vamos a ver, Maximiliano, si es que se cumple eso, usted, Maximiliano, va a tener que contabilizarlo en sus activos, como si fuera, por ejemplo, un PPE, pero es otro tipo de activo que se llama activo por derecho de uso. ¿Ya? Ahí sí, profe. Y más encima, para que la ecuación contable se nivele, usted va a tener el activo y va a tener un pasivo, porque todavía no lo termina de pagar. Y ese pasivo se va a llamar leasing por pagar. ¿Ya? De hecho, si ustedes revisan, pucha, ahora no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes revisan, en los estados financieros que yo les subí a principio de semestre, que les subí varios, hay uno que es el de la universidad, y vean ahí, de un año a otro, va a haber activo por derecho, y que aumentó, si no me equivoco, eran como 45.000 millones de dólares, una cuestión de pesos, 45.000 millones de pesos, o sea, una cuestión, una locura. Aumentó muchísimo, de cero a eso, porque antes no era necesario, y después la norma obligó a que sí se tiene que tener. Sí, April, dígame. Es que como esto es un arriendo, el activo no es mío en sí. Entonces el pasivo nunca va a terminar tampoco. O sea, termina con... Cuando termino de arrendar, termina el pasivo y el activo de una. Exactamente, tal cual. Ah, ya, Es perfecto. Y de hecho, no, es que es una pregunta que usted me dice, April, que parece muy inofensiva, pero es muy buena, porque vamos a aprender que existen contratos de arriendo, April, en donde nos dice, para tentarnos a que tomemos este contrato de arriendo, nos dicen ya, pero si después de la última cuota del arriendo, por un monto muy chiquitito, el dueño legal me dice, mira, y si tú me pagáis 1 millón de pesos más, yo te transfiero legalmente el activo. ¿A eso cómo se le llama? Opción de como compra. lo compró. Exacto, una opción de compra. Pero vamos a llegar a eso, no nos adelantemos, para ir de a poquito. Entonces nosotros tenemos parte 1, va a ser arrendamientos, que es todo lo que estamos viendo, que es un mundo gigantesco. De hecho, ahí vamos a estar 2 semanas, esta semana completa, que son 2 clases, y la próxima semana completa. Y la parte 2 tiene que ver con cuando cuando la empresa quiere pedir dinero prestado directamente al mercado saltándose intermediarios, puede emitir un bono que no tienen por qué saber, yo se los voy a explicar después. O cuando le quieren pedir dinero a los dueños, es decir, emisión de acciones. Por eso se llama financiamiento. Y la cuarta unidad que entra también para la prueba 2 es un estado de situación es un estado financiero más. ¿Cuál era el tercer estado financiero y que aún no hemos visto en detalle? ¿De flujo? ¿Por caja? Exacto, muy bien. efectivo? Exactamente, muy bien, Mari y Maximiliano. El estado de situación financiera que se llama estado de flujos de efectivo. Profe, ¿le puedo Nosotros hacer para una- la prueba 2, perdón, dígame, Maximiliano. Que me quedó una pequeña duda con lo que estábamos hablando del pasivo. Por ejemplo, si es un arriendo a largo plazo, ¿Sí? yo voy a tener la deuda como por pasivo por periodo del mes. Por ejemplo, No, si tengo por que el pagar total que queda. o sea, cada vez va a ir disminuyendo mi pasivo. Exactamente. Funciona exactamente igual, Maximiliano, que cuando uno pide un crédito. Que todos los meses esa deuda va achicándose un poquito, ahora pasa exactamente lo mismo. Vale, perfecto. ¿Y no puede existir como un caso de un arriendo por ciertos periodos indefinidos? Puede pasar, o sea, pero es que nunca es infinito. Siempre es por periodo de plazo. Por ejemplo, puede ser 10 años renovable. Entonces termina los 10 años, la deuda es cero y a lo mejor después vuelve a aparecer esa deuda. Vale, profe. Muchas gracias. Sí. No, está bueno. Entonces, tomen nota. Ojo, cabro. En arrendamiento vamos a estar 2 semanas.
vamos a estar una semana. En acciones vamos a estar una semana y en estado de flujo efectivo vamos a estar 2 semanas. Y ahí están todas las clases para nuestra prueba. ¿Estamos clarito? Clarito, súper transparente, por si se quieren programar, estudiar, qué unidades vienen, qué unidades no vienen, etcétera, etcétera. Las vamos a ver, ustedes ya vieron que para la prueba 1, por ejemplo, nos alargamos 2 clases más en PPE, puede pasar, y de hecho, se suponía que el leasing iba a estar antes de la prueba 1, pero bueno, puede variar un poquito. Ahora, por el poco margen de error que tenemos, es difícil que podamos variar, pero debería manejarse ahí. Arrendamientos, que son contratos de arriendo, que vamos a aprender que existen tipos de contratos de arriendo. Después bonos, que vamos a estar 2 clases, acciones, que vamos a estar 2 clases, y estado de flujo efectivo, que vamos a estar entre 2, 3 o quizás 4 clases, dependiendo cuántas podamos hacer. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Eso es lo que se nos viene. Ahora viene la parte entretenida. Antes de empezar con la PPT, yo les voy a hacer este pequeño resumen de qué es lo que son los arrendamientos. Arrendamientos o leasing. Partamos. Primero que todo, tenemos que entender la esencia de esta cuestión. Históricamente, nosotros teníamos contratos de arriendo en donde nunca, y esto era lo normal, como incluso lo vimos en cuenta, o sea, en intro de la cuenta, lo normal era que ni en activo ni en pasivo reconocíamos nada. Podríamos tener un contrato de arriendo muy pequeño, un contrato de arriendo de mucho plazo, pero nunca quedaba registrado en el activo y en el pasivo esa deuda. Eso va a ser un tipo de contrato. Ese tipo de contrato, en donde no se refleja ni en activo ni en pasivo, se llama leasing operativo. Tomen nota de esa cuestión que es importante. Es el nombre, no es que tenga que ver con operación, nada. Se le llama leasing operativo a nivel de contabilidad cuando el contrato es un contrato que cumple ciertas características. ¿Cuáles son las principales características del contrato operativo? Muy corto plazo, el monto del dinero es muy chiquitito, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas. ¿Ya? Y este no va ni en activo ni pasivo. Ahí puse el no lo más grande que pude. No. En cambio, va a existir otro tipo de contrato con otras características que se va a llamar contrato de leasing financiero o de capital. ¿Ya? ¿Y qué características tiene este tipo de contrato? La esencia, el espíritu que va detrás es el siguiente. Significa que el dueño, el arrendador, traspasó los riesgos y los beneficios del activo. Anoten esa cuestión, aunque todavía no les diga nada, anótenlo. Ahora les voy a explicar. ¿Ya? Ustedes me imagino que todos van a estar así, levantando la mano y decir, ¿y cómo medimos esa cuestión? ¿Ya? Eso para su tranquilidad no es ambiguo, es súper clarito. Hay 8 formas en que un activo puede ser financiero, y están en la PPT las 8 súper clasificadas. ¿Cuáles son las principales? Plazo, que el monto del pago total de las cuotas es más que el 75% que el monto de comprar el activo. 3, que la opción, en el caso que exista opción de compra, es muy probable que se ejerza también. De esas son 8 características, que las vamos a ver en la PPT apenas entremos, solo que siempre les hago este pequeño resumen al inicio. Entonces, si se cumplen ciertas características, vamos a tener que contabilizar
en nuestra contabilidad, en nuestro estado de situación financiera, vamos a tener en el momento que se firma el contrato de arriendo, aunque nunca seamos dueños legales, lo vamos a contabilizar como si el activo fuera nuestro. Y ese activo se llama activo por derecho de uso. Anoten, porque sé que después me van a preguntar, ADU, activo por derecho de uso. Es, por si quieren ver un ejemplo, lo que le pasó a nuestra propia universidad. Y no es que antes lo hiciera mal, sino que antes la norma nos decía, la norma que todos eran como el operativo que ahora estamos viendo. Eso nos decía la norma y está bien. No es que se hacía mal, solo que de un año a otro nos dijo, ya cabro, vamos a tener que separar los tipos de arriendo. Los que son arriendos cortitos, etcétera, etcétera, y, comillas, no traspasan los riesgos y los beneficios, no los vamos a clasificar nunca como activos. Pero los que sí son arriendos, de largo plazo, etcétera, etcétera, con ciertas características, vamos a tener que incorporarlo como si fuera un activo nuestro, como si fuéramos dueños de un activo. ¿Sí, April? Dígame. Mi duda es que puso en el momento que se firma el contrato, ¿por qué no es un mes después como cuando ya se está usando? Es que se supone que No. se firma el contrato y desde ese momento se está usando. No importa que la primera cuota la paguen un mes más, a eso voy. Ah, ya. Eso, Cuando sí, se empieza perdón, a usar lo el mejor me activo. explico. Sí, es desde el momento en que se empieza a usar el activo. Por eso, entre comillas, es cuando se firma el contrato. Sí, después viene Bruno y después José. Sí, profe, una consulta. Entonces, como para entender un poco, si nosotros, entonces en este caso no somos los dueños, pero lo contabilizamos igual como si fuésemos los dueños, tendríamos que depreciar, deteriorar y todo eso, ¿no? ¿Ves? Si yo estoy convencido que cuando quieren, así, realmente son unos excelentes elementos, tal cual, Bruno. Va a tener unos coletazos gigantes después. Se va a depreciar, van a pasar mil cosas más. ¿Ya? Perfecto. Oiga, pues, sí, está súper bien. De hecho, después vamos a ver ciertas cosas que son súper interesantes, pero después, para no acelerarnos, porque esto es una materia que cuesta a veces interiorizar, estoy tratando de avanzar lentito, pero muy pausado para que todos entendamos. Gracias, Bruno. Después viene José y después Felipe. José, dígame. Sí, profe, la diferencia con el operativo, esa parte dice no activo, no pasivo, si la pudiese explicar de nuevo que sí, perdón, es que por favor, gracias. Voy a partir al revés. En el financiero, José, usted al momento de firmar el contrato de arriendo, que sea, por ejemplo, 10 años, y el activo tiene una vida útil de 10 años, que es una de las características para que sea financiero, usted en el momento de firmar el contrato tiene que colocar en su contabilidad activo contra pasivo. Ya. Por el hecho de ser financiero. Si no es financiero y es operativo, no tiene que anotar nada de esas cuestiones. Nada. Ya. Solo al momento que pague la cuota, tiene que devengarla, el arriendo, contra la forma de pago, nada más que eso. Ok, gracias, profe. Sí, no se preocupe, José. Y Felipe, usted está levantando la mano. Sí, como usted dijo recién, que es como si se deprecian, entonces no afectaría también la cuota que hay que pagar mensualmente, como No, si está valiendo menos el activo, pagaría menos, ¿no? No, pero se lo voy a explicar después, no se preocupe, para no adelantarnos tanto. Solo por ahora le digo que la depreciación va por un carril totalmente independiente. ¿Ya? Sí, no, está bueno, han salido preguntas muy buenas. Ya, pero hasta ahora me interesa que vayan entendiendo el espíritu de esta cuestión. Entonces, al ser financiero de capital, lo vamos a contabilizar como activo y además como un pasivo, y este pasivo va a ir disminuyendo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, José, si la mano la tiene todavía arriba de antes o es nueva. No, se me quedó arriba, perdón, profe. Ya, no se preocupe. Ya, espérenme, grabar esta cuestión. Entendieron a grandes rasgos qué es lo que me interesa. Y ahora recién que logramos entender esta cuestión, que es súper importante, de hecho, antiguamente leasing ocupaba, para que se hagan la idea, como el 50% de la prueba 2. Y que probablemente ahora ande por ahí, o por lo menos el 40%. Es una unidad bastante grande, bastante importante y que va a tomar tiempo. Por eso estoy tratando de que podamos dejar los cimientos muy sólidos. Ya, entonces, ahora que ustedes ya vieron eso, vamos a tener nuestra unidad 4, que son arrendamientos, leasing, operativo versus financiero. ¿Ya? Primero, los grandes objetivos de la clase de hoy es, primero, entender el concepto de arrendamiento de leasing, que son de largo plazo, son arriendos que no son en forma esporádica, son estructurales de la empresa. Por eso es arrendamiento o leasing. 2, distinguir contrato operativo y uno financiero.
no, obviamente no va a alcanzar a ver toda la diapositiva, pero por lo menos entender a grandes rasgos de que si cumple ciertas características va a ser financiero y si cumple otras características va a ser operativo. Eso es todo lo que hay que saber. Y tercero, comprender las diferencias entre los registros del arrendador y el arrendatario. ¿Por qué? Porque por un lado lo va a contabilizar el arrendador de cierta manera y el arrendatario de otra. Y esa cuestión es, yo creo que de las cosas que más les cuesta a los alumnos. ¿Cómo es? ¿Es que con uno tiene que ser siempre así? No. Para uno puede ser operativo, para el otro puede ser financiero. Vamos a llegar a eso. Eso tiende a costar un poquito más. Ya, esto, tal como alguien decía, parece Maximiliano, es el ejemplo que yo les dije. ¿La TAM registra todos sus aviones como PP? No, menos del 20%. Todo el resto, esto es así, para que se hagan la idea de lo importante de que esta norma se aplique bien, alrededor del 80% de los aviones, cáchense esa, 80% de los aviones nunca son de la TAM. Los arrienda. Los arrienda por 10 años, por 8 años, por 20 años. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Por qué le conviene de partida? Porque le dice al proveedor, oye compadre, yo te aseguro un contrato de 40 años, pero cada 5 años me pasáis un avión nuevo. Y siempre te lo estoy arrendando. Son arrendados. Lo utilizan, pero son arrendados. Y si alguien quiere valorizar o quiere entender cómo se distribuyen los activos de la TAM, tiene que entender esta cuestión, po. Si alguien está con los estados financieros así arriba de la mesa, aquí, lo está mirando encima de la mesa, y ve que en activos tiene, no sé, 1000, porque son PPE, pero tiene otros 10.000 más, po, que son activos por derecho de uso. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso era el primer ejemplo que les quería decir. Entonces, y de hecho esa noticia la puse porque a mitad del año pasado ustedes supieron lo que le pasó a la TAM, ¿no? No sé si se los dije, capaz que se lo haya dicho en el semestre pasado. La TAM entró casi en quiebra, tuvo que acogerse al artículo 11, si no me equivoco, de quiebra de Estados Unidos, en donde le permite finalizar los contratos de leasing, porque imagínense un contrato a 40 años y que ya no pueda pagar más. Si no podéis pagar más, los proveedores pueden exigir tu quiebra, pero se logró que no pagar el contrato, se cancelara el contrato. ¿Para qué? Para poder pagar por lo menos los finiquitos del personal que no seguía trabajando. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito esa noticia, solo para que se hagan la idea de lo relevante que es esta cuestión. ¿Qué es un leasing? Miren, se los voy a leer y se los voy a ir explicando. Los leasing son contratos de arrendamiento donde se transfieren total o parcialmente los derechos de uso de un activo y que funcionan como una fuente de financiamiento para las empresas. ¿Por qué financiamiento? Por lo que les dije, una empresa puede decidir comprar aviones con un crédito, con caja, da lo mismo, o puede preferir arrendarlos. Por lo tanto, o los compro o los arriendo, son formas de financiarse. Los contratos se realizan entre dos partes, una que cede el derecho del activo y otra que paga cuotas o cánones de arriendo. Cánones es el monto, o monto de arriendo a cambio de obtener los beneficios y riesgos de dicho activo. Por lo tanto, si lo tienen ahí impreso o parece que hasta se puede subrayar en PDF, esto. A cambio de obtener los beneficios y riesgos de dicho activo debería ir en negrita. ¿Por qué? Maximiliano, dígame. Profe, entonces, esta descripción del leasing no incorpora el leasing operativo. No, porque se transfieren total o parcialmente. Si es parcialmente, pero en forma muy menor, no se incorpora. Sería operativo, ¿me entiende? Entonces, el leasing operativo en realidad no sería un leasing. ¿O sería uno? Es un contrato de un leasing, pero de corto plazo con características muy intactas. Vale, ya ahí. Sí. Ahí Sí. Está poquito. Sigamos. Esto que está acá, a cambio de obtener beneficios y riesgos de dicho activo, es la clave. Porque el compadre que te transfiera derechos y beneficios, beneficios y riesgos, si se los transfiere en la totalidad, el compadre que está usando el activo lo tiene que clasificar como leasing financiero o de capital. ¿Ya? Las partes, dígame, Mari. Perdón, sí, profe, no, creo que es muy parecido a lo que preguntó Felipe, pero cuando dice riesgo, entonces, en ese caso de los aviones, por ejemplo,
ahí la TAM tendría que asumir como los gastos por depreciación, por Sí. ejemplo. Si es que No, es financiero, exactamente, si es financiero, él va a tener que asumir eso. ya, perfecto. Y de hecho, nosotros vamos a aprender lo siguiente. Sí, es que esta cuestión es maravillosa. Miren. Nosotros vamos a tener dos opciones. Uno, que sea operativo, y si es operativo, cáchense esto, si es operativo, va a ser siempre arriendo. Por lo tanto, la cuota completa es gasto. En cambio, si es financiero, uno va a disminuir un pasivo y va a tener que llevar a gasto los intereses de disminuir ese pasivo y la depreciación. Y que una pregunta, pero clásica en toda prueba, es ¿en qué casos el gasto es mayor al principio? Cuando la vida útil del leasing es muy grande, es muy corta, pero eso es muy avanzado todavía para que lo puedan entender. Pero esos son parte de los efectos. ¿Ya? ¿Estamos, Mari? Ya, sí. Entonces, por ejemplo, también si es que ya hay un accidente de avión, por ejemplo, se cae un avión, Sí. esa pérdida, por ejemplo, también la asume la TAM, ¿no? O sea, en el fondo la empresa que hizo los aviones se deshace, no sé, el Boeing, Airbus, se deshace se desliga totalmente, se desliga totalmente el tema. De Ya, hecho, para afuera, el dueño es la TAM. No, aunque no sea legalmente, el dueño es la TAM. No hay nada más que eso. No, sí, es potente. ya, perfecto. No se Sí. preocupe, Mari. Sí, Felipe, dígame, Felipe. ¿Y la mantención, por ejemplo, de los aviones y todo eso son hechas por la TAM o depende también Todo, del contrato? todo por la TAM. Se le Ok. transfiere totalmente. No, sí, muy bueno, muy bueno. Ya. Entonces, partes involucradas son el arrendatario, es el que paga, en este caso la TAM, el arrendador, el dueño legal que se lo está prestando o arrendando por un periodo de tiempo. Aunque sean definiciones medias obvias, créanme que siempre tenemos ciertos alumnos que y no tienen por qué saber, la verdad, y me dicen, ¿y arrendatario quién es? ¿El que lo presta, el que lo usa, el que...? Bueno, ahí está la definición, para que ustedes no se compliquen. Eso a todos nos pasó, así que no... Lo importante es que ahí lo tienen para poder estudiar. Ya, características, cáchense esto. Características de un leasing financiero, ¿ya? O de un leasing en general. Genera un beneficio tributario para la empresa. ¿Por qué un leasing de por sí, un leasing, ni siquiera estamos viendo que sea financiero u operativo, ¿por qué generaría un beneficio tributario? ¿Sí? Maximiliano, ¿se la juega? Me imagino que como es un arriendo y no somos legalmente dueños del activo, no deberíamos pagar todos los impuestos correspondientes. No va por ahí, o sea, sí y no. Va por lo siguiente, porque un leasing, por lo menos en Chile, bueno, en todos los países que yo conozco, el leasing, al ser un contrato de arriendo, la cuota completa la puedo llevar a gasto. En cambio, tributariamente hablando, las depreciaciones son bastante más jodidas. Entonces, si una empresa dice, pero yo lo puedo comprar con un crédito hipotecario, un crédito a largo plazo, sí, pero ¿cuánto se va a llevar a gasto si se compra con un crédito? Los puros intereses. Y la depreciación, pero la depreciación tiende a ser algo bastante supeditado a lo que te permita el fisco deducir, ¿no? Que tiende a ser algo bastante restrictivo. En cambio, si el leasing, y ahora le estoy dando un poco la respuesta a lo que antes les decía, si el leasing es de corto plazo y las cuotas son muy grandes, la cuota completa disminuye utilidad, porque es un arriendo, y el arriendo, la totalidad del arriendo se puede llevar a gasto. No, díganme si no es extraordinario. Para mí, yo siempre he pensado que el leasing, dígame Maximiliano. Sorry, profe, que ya entendí que lo podemos llevar todo a gasto, pero no entiendo por qué eso generaría un beneficio tributario. Porque al tener gasto disminuye la utilidad y tengo menos impuestos que pagar. Ay. En cambio, cuando uno lo compra, por ejemplo, con un crédito normal, por eso yo le decía, estas son las características de un leasing en general, si lo compra con un crédito normal, lo único que puede llevar a gasto usted, Maximiliano, es los gastos financieros, que son los intereses, y la depreciación, pero la depreciación a nivel tributario tiende a ser bastante complicada.
No porque sea complicado ejecutarlo, sino que al ser temas del fisco, el fisco te dice cómo la deprecias, y créanme que son bastante restrictivas, no es algo como que uno pueda llegar y depreciar en 5 años, en 5 años, no. Por eso, más que nada. Vale, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, diversifica las fuentes de financiamiento. Evidentemente, si uno entre que pida muchos créditos, es mejor pedir un par de créditos, pedir un par de leasing, pedir un par de otras cosas. Siempre la diversificación, eso es algo que van a ver en Finanzas 2, al final de hecho Finanzas 2, que es diversificar cartera o portafolios de cartera en el fondo, que pueden ser, mientras más diversificado, si bien no necesariamente mejora la rentabilidad, necesariamente el retorno esperado mejora. Por lo tanto, al diversificar las formas de financiamiento, es un punto positivo. Permite no llegar a la obsolescencia tecnológica. Este es un punto que no tienen por qué saber tanto, pero que igual es importante. ¿Por qué? Porque generalmente que se firma un contrato leasing, se firma hasta que ya deja de funcionar. En cambio, ¿qué pasa si uno lo compra el activo, lo va a tener, queda obsoleto, y que así lo tenéis que vender, tenéis que ejecutar? En cambio, el leasing está pensado para dejar de tenerlo cuando ya deja de funcionar. Por lo tanto, es muy difícil que una empresa tenga con leasing algún activo obsoleto. ¿Ya? Dígame, Mari. Profe, es que en ese caso, entonces, ¿por qué a una empresa ahí se fue la palabra, le convendría arrendar, o sea, hacer leasing a otra empresa? Porque al final le lleva como peor, o sea, como por decirlo así. Porque muchas veces no se los compran si no es por esa opción. Ya. Ya el mercado es tan competitivo que muchas veces las empresas, si no lo compran así, no lo compran, ¿no? Entonces la empresa, el arrendador está obligado a hacerlo de esa manera. Ya, perfecto. No te preocupes, Mari. Sí, José, dígame. Respecto a lo que acaba de decir, profe, eso que permite no llenarse de tecnología obsoleta, ¿qué pasaría si deja de funcionar un avión del caso anterior? Es que eso en el fondo ya tiene que ver más con el área comercial interna de las cláusulas que tienen, etc. Pero está pensado, el objetivo general es que se tenga hasta que ya no sea útil nomás. Entonces se tiende a disminuir la obsolescencia. Eso, ok. Gracias. Ya, bueno, los dos tipos de leasing, Mari, dígame. Perdón. No, es que entonces, en el caso del avión, ya, cuando ya no sea útil, ¿se lo devuelven? Generalmente los contratos son así. El avión puede durar 20 años, pero generalmente los contratos de leasing, por ejemplo, duran 10 y después se renueva por otro leasing y la empresa LATAM sigue pagando las cuotas, pero ahora con un avión nuevo. Eso es lo que tiende a pasar, por eso le conviene mucho. Ya, buenísimo. Entonces, sí, ya, después, bueno, los tipos de contratos, por eso es tan importante en el fondo, sí, por eso yo les quiero tratar de decir de que estas cuestiones que uno dice, pero son muy raras, pero es que en la práctica se dan mucho. El saber contabilizar leasing es muy importante. No es algo que uno vea todos los días, pero algo que sí o sí van a tener que ver en algún momento. Ya, existen dos tipos de contratos, como les decía, que los que tenemos, el operativo y el financiero. Bueno, para no demorarnos más, y la idea era no demorarse tanto. Ya, acá son estas siguientes dos diapositivas, son las que cada cierto tiempo yo les digo, imprímanla, péganla detrás de la puerta de su dormitorio, etcétera, etcétera. Son estas dos. ¿Por qué? Porque estas son las 8 características que con que se cumpla una es financiero. Ojo con eso. Primero, yo les voy a explicar las primeras dos. ¿Ya? 1. Existe una opción de compra, como lo que yo les explicaba antes, es decir, al término del contrato leasing, el dueño legal nos dice, mira compadre, ya que pagaste todo el contrato leasing bien, de ahora en adelante, luego que ya lo pagaste bien, yo te voy a dejar pagarme X cantidad y te lo traspaso a ti legalmente. Eso es una opción de compra. Puede que la opción de compra sea muy cara y no convenga, o puede que sea muy barata. Si la opción de compra es muy barata en relación al valor total del activo, se asume
tomen nota, se asume que se va a ejercer. Y si es que se asume, que se va a ejercer, es financiero. ¿Ya? ¿Estamos? Una pequeña pregunta. Entonces, si es que al tiro nos dan como un valor muy alto, tenemos que asumir al tiro que no es leasing financiero. No Un necesariamente, valor- porque puede que sea financiero por otra de las razones. O sea, ¿no se tienen que cumplir todas? No, con que exista una es financiero. Perfecto. Gracias, profe. Sí. Después, el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil, sobre 75%. Mira, miren lo que les voy a decir. Puede que incluso ni siquiera tengan opción de compra. Cáchense esa, ni siquiera tengan opción de compra, nada. Legalmente nunca sea de ustedes. Pero si ustedes lo arriendan por el equivalente a sobre el 75% de su vida útil, ustedes lo tienen que contabilizar como activo financiero. O sea, leasing financiero, perdón. Ahí sí, ¿sí? Maximiliano, ¿se acuerda de lo que decía? Puede que ni siquiera tenga opción, pero si cubre una vida útil muy grande, es financiero. Luego, si el valor presente de los pagos futuros, ustedes que ya saben muy bien matemática financiera, traer a valor presente cada una de las cuotas, de la forma que sea, una anualidad o cuotas por separado o como sea, es decir, la cuota más las opciones de compra representan un porcentaje significativo del valor del activo. ¿Qué significa eso? Si el activo en el mercado vale 10 millones y el valor presente de las cuotas más la opción de compra, todo en valor presente vale sobre el 90% de los 10 millones, también lo tienen que clasificar como financiero. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya. Para quedar igualados con las dos secciones, lo vamos a dejar hasta acá. Jueves partimos desde aquí en adelante. Esta diapositiva ya está. Si quieren pueden leer el capítulo. Yo se los recomiendo mucho. El capítulo es muy bueno, muy completo. Pueden leer esta diapositiva para que vayan de a poquito estudiando, agarrándole la mano a lo que son los contratos leasing para poder llegar a la materia definitiva que es un poquito más adelante, que es saber contabilizar, registrar, etc. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien. De nuevo los felicito por su prueba, por sus notas, y espero que les siga yendo muy bien y cualquier duda me comentan. ¿Ya? Profe, Eso, nos vemos. estimados, que estén bien.